Bueno, buenas tardes. Estamos un lunes más para compartir aquí en Comunidad 99 acerca del libro de Mateo, de aquel documento histórico utilizado en el siglo I y los siglos posteriores, obviamente también por las personas que empezaban sus discipulados, aquellos primeros seguidores de Jesús, quienes se encomendaban a los caminos del Señor, utilizaron este evangelio, este libro, que es el primer libro que te vas a encontrar cuando empieces a leer el Nuevo Testamento. Estuvimos las últimas semanas estudiando el capítulo 5, donde pudimos dar inicio a lo que fue el sermón, lo que es y sigue siendo por algunas semanas más, el sermón del monte. El sermón del monte que empezó en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Bienaventuranzas que en realidad en el idioma original es la palabra utilizada Macarios, que habla acerca de felices de aquellos que, ¿verdad? Felices de aquellos. Hablaba de un estado en el que la persona que se encontraba en ese estado mental, en esa condición momentánea, que realmente era una persona que vivía de una forma constante en estado de alegría, de bienestar, de felicidad, a pesar de su condición. Entonces, vimos que esas son las características de las personas que sigan a Jesús y que también eran las características de Jesús mismo. También vimos después acerca de cómo el Señor define a sus seguidores, llamándolos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hemos estudiado eso también. Y después empezamos con las enseñanzas que eran las antítesis de Jesús en relación a las enseñanzas, a las leyes orales que los rabinos, escribas y fariseos traspasaban de generación en generación. ¿No es cierto? Vimos en el capítulo 5 donde el Señor Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. ¿Ya? Y hoy en el capítulo 6 vamos a empezar a estudiar otra serie de enseñanzas que el Señor va a compartir y va a profundizar, así como hizo con las 6 antítesis que ya hemos estudiado en las semanas anteriores, acerca de 3 prácticas que eran comunes, prácticas piadosas comunes entre los judíos en aquellos tiempos, y que son 3 prácticas que todo seguidor de Cristo, que toda persona creyente de Dios hoy en día tiene que practicar también, que debe ser parte de su día a día, de su disciplina, ¿no es cierto? Es la disciplina las disciplinas del seguidor de Jesús, y también son disciplinas que los judíos practican o deberían practicar hasta el día de hoy, ¿ya? Y le estoy hablando de la limosna, de la oración y del ayuno, ¿ok? 3 prácticas que deben ser incluidas en nuestro día a día, ¿no es cierto? Y hoy vamos a estudiar acerca de la limosna, pero antes de empezar a leer en el capítulo 6, me gustaría que podamos recordar cómo empezaron todas estas enseñanzas. Estas enseñanzas que el Señor Jesús estaba llevando a un nivel superior, al nivel del corazón, porque recordemos que los maestros y las personas que enseñaban la ley de Dios en aquellos días eran los escribas, los fariseos y los rabinos. En esta época puntual en la que estaba Jesús, había ¿cómo les digo esto? Había un enfriamiento tal de las enseñanzas del Señor en el día a día de los seguidores de la Torah, que el Señor se opuso a muchas enseñanzas tradicionales que estos estaban traspasando, ¿verdad? Por eso vimos en el capítulo 5, en las 6 antítesis, cuando él decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y un versículo antes de empezar la primera antítesis, me gustaría que podamos leer si están acompañando, porque va a volver eso en este versículo 6. En el capítulo 5, versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Bien, esta enseñanza
hace pensar a muchas personas, principalmente porque lo que viene enseñando después el Señor Jesús son enseñanzas muy profundas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera antítesis que le enseña habla acerca del no matarás, ¿verdad? Pero el Señor dice, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Y va enseñando muchas otras cosas relacionadas al adulterio, relacionadas a los juramentos, relacionadas a diferentes áreas de nuestras vidas, donde si nosotros nos ponemos a analizar a profundidad o inclusive en las simples palabras del Señor Jesús, podemos darnos cuenta que son parámetros altísimos para nosotros en estos días y en aquellos tiempos también. Y cuando el Señor dice en el versículo 20 del capítulo 5, porque de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces uno se pone a pensar, entonces, ¿quién sería digno de entrar al reino de los cielos? Y evidentemente el Señor está compartiendo estas enseñanzas para demostrarnos a nosotros que nosotros no tenemos la capacidad de poder merecer y hacer justicia propia para ser dignos de la vida eterna y de la presencia de Dios después de la muerte en esta tierra en la que nosotros vamos a partir con certeza en algún momento. Lo único seguro que tenemos en esta vida es que algún día vamos a partir, ¿no es cierto? Entonces, vimos eso en el versículo 5 y para venir hoy a entender estas enseñanzas, vamos a leer el versículo 1 primero, ¿verdad? Para hacer un paralelismo con el versículo 20 del capítulo 5. Dice el versículo 6, perdón, el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hablando de nuevo de vuestra justicia. En el versículo 20, antes de empezar las antítesis, él dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Y después empieza a citar eso. Entonces dijimos que si nosotros ponemos bajo tela de juicio la justicia que el Señor está manifestando, elevando la vara a el corazón del hombre, a las intenciones del corazón, es prácticamente imposible que una persona sea salva. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba enseñando con esto? Que nadie es justo, que ninguno puede justificarse por mano propia, ¿no es cierto? Los religiosos de esa época y muchos religiosos de esta época te quieren hacer entender y querían hacer entender o pensar a las personas que siendo muy estricto, muy religioso, podrías hacer algo a favor tuyo para con la eternidad en presencia de Dios. Y eso no es posible. Lo que el Señor Jesús estaba enseñando es que nadie es digno de la salvación, que nosotros todos somos injustos. Entonces, en el Sermón del Monte el Señor eleva entonces esta vara de la justicia de Dios y la lleva al corazón, ¿verdad? Nuestro corazón está contaminado por naturaleza. La palabra dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros podamos entender este concepto de que no hay nada que nosotros los seres humanos podemos hacer a favor de nuestra justicia. Nuestro corazón está contaminado, pero la palabra de Dios dice en Romanos 5:1, dice que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver que la profecía hecha en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, y voy a leerlo. En el capítulo 23 de Jeremías. Este video, por cierto, ya les aviso que vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Esta es la parte 1, evidentemente, y después voy a publicar la parte 2. El versículo 6 de Jeremías 23 dice así. El versículo 5 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. El 6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé, o sea, el Señor, justicia nuestra. Esta es la profecía
en el libro de Jeremías, donde ya hablando acerca del Mesías, está avisando que quien va a ser nuestra justicia es el Mesías, es el Salvador. Entonces cuando en el versículo 20 del capítulo 5 el Señor le dice, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y nuestra justicia es ¿quién? El Señor nuestro Redentor, el Señor nuestro Salvador. Y quiero leer otro versículo que está en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Las personas que están acompañando pueden ir entonces a Filipenses. Hermoso atardecer, por cierto. Qué pena que no puedo girar porque, bueno, hace un contraste de luz. El versículo 3 de Filipenses, el capítulo 3 de Filipenses, para que nosotros podamos entender a qué se refiere el Señor con la justicia y quién es nuestra justicia, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta propia para merecer la justicia de Dios, y mucho menos podían los escribas y los fariseos en aquel tiempo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que nosotros tenemos es por la fe en el Señor. Pablo estaba hablando acá a los filipenses de que él, si era por la justicia de los escribas, de los fariseos, de los rabinos, él era una persona que tenía guardada toda la ley en su totalidad, y él dice, y la tengo por basura. A esto es cuando el Señor se refiere: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos, sino que se refiere a la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces nuestra justicia es en el Señor Jesús. Y en Romanos 3 también me gustaría leer, porque son versículos realmente muy importantes. Si están acompañando ahí las personas, pueden abrir Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Vamos a leer, ¿sí? Eso es antes de un versículo muy famoso que habla justamente de la condición nuestra, de nuestro pecado. Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nuestra justicia es Jesús. Lo pudimos ver eso en Jeremías 23, 6. Pudimos ver eso en Filipenses 3, 8 y 9. Y pudimos ver eso en Romanos 3, 21 al 23. Y también en el capítulo anterior al que estamos leyendo ahora, en Mateo 5, 17, donde el Señor dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla en su totalidad. Bien, vamos a continuar ahora entonces ya con el texto de hoy, ¿ok? Que dice lo siguiente. Vamos a leer ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 4 de Mateo 6. Mateo capítulo 6. Hoy vamos a estudiar acerca de la limosna y la próxima semana acerca de la oración y después del ayuno. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros manifestemos nuestra justicia delante de los hombres? ¿Cuál es nuestra justicia? Nuestra justicia es el Señor Jesús. Y Él va a indicar aquí cómo nosotros debemos manifestar nuestra justicia, que no es delante de los hombres. Por eso dice el versículo 1, y les invito a que me acompañen. Mateo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna,
No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Profundísimas las enseñanzas aquí del Señor. Voy a tratar de tocarlas todas por amor al tiempo, porque la mayoría, según las redes sociales, dicen que no, está lleno de animalitos aquí, disculpen, dicen que no, la gente no es muy paciente, así que bueno, videos largos dicen que normalmente no se quedan a escuchar mucho, pero trataré de ser breve. El 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, guardaos de, o sea, no hagas tu justicia delante de los hombres. No quieras hacer justicia delante de los hombres. Dice, para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa del Señor. Lo que Él está diciendo es, ¿vos querés la recompensa de los hombres o querés la recompensa de Dios? Yo te digo, Dios es mucho mejor pagador. Muchas veces las personas quieren hacer las cosas delante de los hombres o de las mujeres, en público en general, para que digan, oh, mira, qué bondadoso, qué persona más dadivosa. No sirve. Eso, ¿de qué te sirve que alguien hable bien de vos? Ahora están hablando bien, después hablan mal, no sirve de nada. En versículo 2, ya entramos en la limosna, dice, ¿cuándo pues? Aquí me llama la atención la palabra ¿cuándo? La limosna, la oración, el ayuno, no son opcionales para el cristiano. La palabra ¿cuándo? Determina una condición, no te dice si es que das limosna, dice cuándo des limosna. Eso nos incita y nos indica a que nosotros tenemos que dar limosna. ¿Y qué es la limosna? La limosna es dar una ayuda impulsada por el corazón a una persona miserable, una persona que está en una situación miserable. Misericordia. La palabra misericordia significa miseria y de miseria y cordia de corazón. Tener un corazón en función a la miseria que está pasando esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por la calle y le viste a una persona ahí, tuviste aquí tus pesitos, tus centavos, tus euros, tus guaraníes, lo que sea, dólares, pesos, y pensaste en darle y te lo guardaste aquí? Esa sensación que uno tiene cuando ve a una persona que está en una condición miserable es la misma sensación que el Señor tiene cuando nos mira a nosotros. Cuando vos estás dando limosna, estás identificándote con la misma sensación que el Señor siente hacia nosotros por nuestra situación miserable de nosotros ser incapaces de hacer justicia por nosotros mismos, que el Señor Jesús tuvo que dar su vida por nosotros en la cruz. Entonces cuando vos des tu limosna, acordate de eso. Yo estoy siendo misericordioso con una persona que está en una situación triste. Entonces no es opcional. El Señor quiere que nosotros demos limosna. Y dar la limosna no es, yo ya diezmé, yo ya di mi ofrenda. No importa en lo que sea que creas, si crees en el diezmo, en la ofrenda, en lo que sea que vos creas, cada uno sabe y analiza su corazón. Yo ya hice mi ofrenda en la iglesia. No funciona así. El Señor quiere que seas misericordioso porque Él es misericordioso. Así dice en Lucas 6. Sed pues misericordiosos, así como el Señor vuestro Dios, nuestro Padre, es misericordioso. Entonces, cuando des tu limosna, no hagas tocar trompeta. Esto es el Señor Jesús hablando. Una alegoría. Ya viste, no sé, creo que es Shrek, que toca una trompeta antes de que viene el rey para anunciar que viene. Hay personas que hacen tocar trompeta diciendo, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas que hacen tocar trompeta. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles. El Señor Jesús era increíble. Lo que habrá sido participar y escuchar esas palabras del Maestro. Sinceramente, dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Guardate de ser así, amigo, amiga, compañero, hermano. No busques la aprobación de los hombres. No busques eso.
De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La recompensa de que los hombres van a decir de él, ah, mira, qué bueno, mira qué calidad el tipo. ¿Entienden? Esa es su recompensa. Yo no quiero recompensa a ningún ser humano. El Señor es mucho mejor pagador. El versículo 3 más. Tú, cuando des tu limosna, otra vez, no te dice, si vos das limosna, eso, cuando des tu limosna, cuando des tu limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No, es decir, ni siquiera yo para mí mismo me lo tengo que contar. No tengo que estar informando las cosas que yo estoy haciendo, porque es misericordia, misericordia. En Jeremías dice que yo soy el Señor que hago justicia, juicio y misericordia, porque de esas cosas yo me agrado. Tenemos que gloriarnos en conocerle, en entenderle. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Imagínate, el Señor, cuán misericordioso encima es, que cuando nosotros somos misericordiosos y yo me lo guardo para mí, yo y el Señor lo sabemos, Él te va a recompensar en público. No vayas a esperar nada de ningún ser humano, pero tampoco hagas las cosas esperando de parte de Dios. Pero Él con certeza es un buen pagador. Y Él con certeza te va a recompensar en público, en una dimensión mucho mayor que ni siquiera te imaginas. A lo mejor obviamente, porque somos humanos pecadores, hoy día una limosna, vas a esperar algo a cambio de Dios. Pero hacelo de corazón. Sé misericordioso como el Señor es misericordioso. Probale en eso. Probá tu vida espiritual en eso. Y el Señor te va a recompensar en público. A lo mejor te va a dar algo que esperabas hace mucho tiempo. A lo mejor te va a dar un reconocimiento de parte de una persona, en tu trabajo, en el estudio, en la familia. No sé. Pero vos sé, cuando des tu limosna, que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. Nadie, entre vos y el Señor. Entonces espero que haya quedado claro el mensaje de hoy. Te deseo que tengas una excelente semana, hoy lunes, empezando una semana más. Que el Señor ilumine tus pensamientos, tu mente, tu corazón, y que Dios pueda bendecir tu familia y cada uno de tus pasos. Vamos a orar y a entregarle al Señor este momento. Padre amado, gracias, Padre, por este día. Gracias por este momento en el que podemos compartir tu palabra. Gracias por las enseñanzas asombrosas, Señor, que nos das. Gloria a tu santo y bendito nombre, Padre, porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos, así como tú eres misericordioso. Ayúdanos a que cuando nosotros demos nuestras limosnas, cuando oremos, cuando ayunemos, lo hagamos entre nosotros y tú, Señor. Y que no sepan otras personas lo que nosotros hacemos. Porque no esperamos pago de hombres, Señor, sino que sabemos que tú eres recompensador de aquellos que te siguen. Te entregamos esta semana en tus manos para que te glorifiques en ella. En el nombre de Jesús. Amén.